¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que el día de hoy se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a una clase más de su asignatura Matemática, grado quinto de secundaria de nuestro liceo Gloria María Calcaño. Espero que el día de hoy les sobreabunde la salud para nosotros poder continuar con los trabajos aquí el día de hoy. Vamos a dar inicio de manera formal, como de costumbre. Recordándoles que hoy estamos a 10 del mes 5 del año 2021 y para el día de hoy le traemos la siguiente frase reflexiva. Esta frase para mí es muy significativa porque en algún tiempo un maestro también me la dijo a mí y a mi grupo de compañeros. Hoy se las traigo a ustedes, se las voy a compartir. Dice, si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Espero entonces que ustedes, ahora los que están de manera presencial, pues me comenten lo que han comprendido sobre la frase, y los que están de manera virtual por el grupo de WhatsApp, necesito de que me envíen por favor su comentario sobre lo que comprendieron sobre la frase del día de hoy. Vamos a comentar esa parte y aquí entonces vamos a continuar. Para el día de hoy tenemos los siguientes indicadores. Les dije la semana pasada que el tema de las cónicas ya la semana pasada era la última parte que íbamos a ver de ese tema. Para el día de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo. Nuestro tema es las matrices, pero ojo con eso, las matrices en matemática, Entonces de esto vamos a estar viendo lo siguiente. Define el concepto de matriz, define y reconoce elementos de una matriz, comprende la igualación de matrices, realiza operaciones con matrices. Vamos a estar viendo esos 4 indicadores de logro para el día de hoy. Lo primero que ustedes necesitan es una definición de lo que son las matrices, una breve definición. Ustedes por su parte van a tener entonces que hacer una asignación para mandar lo que van a investigar sobre ella. Pero de mi parte yo voy a comenzar con esa definición. Recordándoles que este tema está a partir de la página 33 de su cuadernillo número 2. Dice, una matriz es un arreglo de elementos u objetos dispuestos o colocados en filas y en columnas. Esa es la definición de lo que es una matriz. Nosotros a través del tiempo y cada día nosotros vemos ejemplos de matrices. Quizás no nos damos cuenta, pero sí vemos ejemplos de matrices. Desde que estamos, por ejemplo, haciendo las filas y las columnas en nuestro acto de la bandera, desde ahí nosotros comenzamos a ver directamente lo que son las matrices. Cuando ustedes suben al autobús escolar y se sientan uno del lado del otro, todo esto también forma lo que es una matriz. Entonces, ustedes están inmersos en el uso de este tema, pero a simple vista no se dan cuenta. Continuamos. Vamos a estar discutiendo aquí también otra parte de las matrices y es sus utilidades. Dentro de las utilidades que tiene este tema, lo podemos encontrar en la ingeniería. El uso de las matrices básicamente en la resolución es la resolución de sistemas de ecuaciones, obtención de hidrograma, de escurrimiento y cálculo estructural, esto para ingeniería civil. En informática se utiliza por su facilidad de manipulación de información. En ese aspecto son la mejor opción para la representación gráfica y muy utilizadas en el cálculo numérico. Básicamente las pantallas informáticas están creadas a base de una matriz. Nosotros básicamente no la observamos, el ojo humano no la observa, pero ya los programadores con esto es que trabajan para que nosotros podamos tener esta visualización de programas y todo lo que utilizamos en las computadoras.
También en electrónica, muchos componentes de esta área pueden ser descritos haciendo uso de matrices. En electricidad, la cual es mi área, su conocimiento es usado en el análisis de circuitos eléctricos. Eso yo lo vi mucho en la universidad. Y también en los sistemas de potencia para interpretar el comportamiento de barras de distribución de energía. También tanto en análisis de circuito como en potencia se ve mucho lo que es el uso de matrices. Incluso yo utilicé el conocimiento que tuve en el liceo justamente de las matrices, lo utilicé mucho en la universidad. Y también ese conocimiento lo tuve que intensificar porque lo que me dieron en el liceo pues simplemente fue una base. Entonces esa base yo tuve que ampliarla un poco más porque ya para los sistemas de potencia necesitaba un conocimiento mayor. Pero gracias al Señor tuve un muy buen maestro en mi liceo, que ahora es nuestro director. Dice, en ciencias sociales y en economía, para interpretar el comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, le estaba diciendo a ustedes que cuando ustedes se sientan en el autobús escolar, la manera de cómo se sientan, la manera de cómo están colocados los asientos, todo esto es un comportamiento social y ahí intervienen las matrices. Ustedes cuando se sientan en el autobús, todos tienen una posición. Eso en matemática se puede interpretar como una matriz. Cuando están en la fila, en las filas y en las columnas que se forman, porque tanto se forman filas como columnas, en nuestro acto de la bandera, ahí también ustedes están interpretando un conocimiento de matriz, aunque algunas veces no lo conozcan, pero así es. Ustedes cada uno tienen una posición que se puede nombrar en este sistema. Continuamos entonces y vamos con los elementos. Ya definimos lo que es una matriz, vimos lo que es sus utilidades y ahora vamos a ver cómo ellas se ven y cómo nosotros podemos hablar de sus elementos. Dice aquí, a los elementos colocados en forma horizontal se le denominan filas y a los elementos colocados en forma vertical se le denominan columnas. El orden M por N de una matriz nos indica el producto expresado de la M filas de la matriz por la N columnas. O sea que si tenemos una matriz que tiene dos filas y tiene tres columnas, esa matriz sería una matriz de orden 2 por 3, porque tiene dos filas y tiene dos columnas. Siempre se toma al principio las filas para poder establecer el orden. Si las matrices se representan por letras mayúsculas, A, B, C, etcétera, siempre mayúsculas. Sus elementos son expresados en un corchete o en un paréntesis, como nosotros lo vemos aquí en pantalla. Miren, aquí está en un corchete o aquí está en un paréntesis. Y si se dan cuenta, miren cómo está nombrada con una A mayúscula, las dos. Los elementos son estas partes que tenemos aquí, que lo vamos a ir explicando en un momento. Nos dicen que los elementos colocados de forma horizontal se denominan filas. Eso es cierto. Por ejemplo, en la matriz que tenemos ahí, tenemos fila 1, ahí donde apareció, y tenemos fila 2. O sea, los elementos que están colocados de manera horizontal corresponden a las filas. En este caso, nosotros tenemos dos filas. Las matrices pueden ser de orden hasta el enésimo, o sea, que pueden tener orden incontables, por así decirlo. Aparte de eso, tenemos entonces dentro de la fila los componentes de esa fila. Por ejemplo, los elementos de la fila 1 son A 1,1, A 1,2. Los elementos de la fila 2 son A 2,1 y A 2,2. Esos son los elementos de la fila 1 y de la fila 2. Ahora vamos con las columnas. Las columnas dicen que son aquellos elementos que están colocados de forma vertical. Entonces, ¿quiénes son los elementos en este caso que están colocados de forma vertical? Vamos a verlo aquí. Miren ahí la primera columna, columna 1, y miren ahí la segunda columna, columna 2. Entonces, a decir que los elementos que están en la columna 1 son A 1,1, A 2,1
Y los elementos de la columna 2 son A1,2 y A2,2. Estos son los elementos que intervienen en una matriz, pero también debemos de decir que qué significa o qué significan estos números que tenemos aquí, estos subíndices, que así se les denomina. ¿Qué significan esos subíndices? Sabemos que A pues, es un elemento dentro de la matriz. ¿Pero qué significa el subíndice 1,1? El primer número significa la fila en donde se encuentra ese elemento. Y el segundo número significa la columna donde se encuentra ese elemento. Por ejemplo, desde que yo vea un A 1,1, yo voy a saber que eso es un elemento de la matriz A que está colocado en la fila 1 y en la columna 1. ¿Quién va a ser A1,2? Va a ser un elemento de A que está en la fila 1 y en la columna 2. Siempre se va a tomar el primer número como la fila en donde se encuentra el elemento y el segundo número en la columna donde se encuentra también ese mismo elemento. No se puede leer A11 o A12, se debe de leer A1,1, A1,2. Es una de las formas que se puede leer, pero no me pueden decir ni A11 ni A12, no. Tienen que darle el valor de posición que tienen cada uno de estos números. Vamos a leer lo que dice aquí. El primer número del subíndice nos indica la fila y el segundo número del subíndice nos indica la columna. Lo mismo que les decía, el elemento A1,2 nos indica que está colocado en la fila 1, columna 2. Por lo tanto, nunca debe leerse el subíndice como una matriz, de una matriz como un número entero, lo que les decía, no me pueden decir 11, 12, 21, 22, no. A1,1, A1,2 sería una forma. Es importante tener en cuenta que el elemento A1,2 es diferente al elemento A2,1. Miren acá, 1,2 y 2,1 no es lo mismo. Este significa que usted está en la fila 1 y en la columna 2, y este significa que usted está en la fila 2 y en la columna 1, que son cosas diferentes. Dice que cada subíndice pues indica lo que es la posición directamente del elemento. Continuamos entonces y vamos a ver un ejemplo para aplicar el conocimiento que acabamos de obtener acerca de los elementos de una matriz. Dice, sea la matriz siguiente, identifica el elemento que se pide. Vamos a ver qué me piden en esta matriz. Si se dan cuenta, simplemente observamos que tenemos 1, 2, 3 filas, ¿verdad que sí? 1, 2, 3 filas, ¿verdad que sí? Y tenemos 1, 2 y 3 columnas. Entonces, si le preguntaría yo a ustedes cuál sería el orden de esa matriz, recordando lo que vimos anteriormente, pues, ¿cuál sería? Si pensaron en un orden 3 por 3, pues están en lo correcto. ¿Por qué 3 por 3? Sencillo, 3 por 3 porque tenemos 3 filas y 3 columnas. Recuerden el orden de filas por columna. Continuamos con el ejercicio. Lo primero que me piden es ubicar el elemento A1,2, o sea, el elemento de mi matriz A, el elemento A, pero que está en la columna 1, perdón, en la fila 1 y en la columna 2. El elemento de A que está en la fila 1, columna 2. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Lo primero es identificar dónde está el elemento. Ya sabemos, fila 1, columna 2. Tomamos la matriz y ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la fila 1. Mirenla ahí donde está. Fila 1, la identifico. Pero también tenemos que identificar otra cosa. ¿Qué cosa? Tenemos que identificar la columna. ¿Columna qué? 2. Yo cuento 1 y 2. Identifico mi columna. Ya tengo la columna 2. Entonces, donde se intersecte tanto la fila 1 como la columna 2, donde haya una intersección, un punto de intersección,
ahí se encuentra el elemento de esa matriz, que en este caso es la posición A1,2. Esa posición entonces es el número -2. Fila 1, columna 2, la intersección de ellas, -2. ¿Por qué fila 1 y columna 2? Porque aquí me dijo que yo necesito ese elemento, el elemento 1,2. Y ahí está ya localizado. ¿Sí? Por lo tanto, el elemento es -2. Excelente. Vamos entonces también a ubicar el elemento 2,1 para que ustedes vean la diferencia. Aquí primero 1,2 y aquí 2,1. Vamos a identificar. Ese es aquel que está en la fila 2 y columna 1 de la matriz. Fila 2, columna 1. Recuerda, el primer número, fila, segundo número, columna. Vamos a ubicarlo. Tenemos la matriz una vez más. Ubico primero la fila 2. Miren ahí, fila 2. Ya la tengo. Y vamos a ubicar la columna 1. Columna 1. Ya la tengo ubicada. Entonces, el número donde se intersecta la fila 2 con la columna 1 es el elemento 2,1. ¿Quién es ese elemento? Ya ustedes lo están observando ahí. 3. Ese es el elemento 2,1. Lo dice aquí. Por lo tanto, el elemento 2,1 es igual a 3. Muy bien. Tenemos aquí otro elemento para ubicar. El elemento 3,2 de mi matriz A. ¿Qué vamos a hacer? Identificar primero esta posición. Recuerden, fila 3, porque es mi primer número, 3. Y columna 2. Utilizamos la matriz y vamos a ubicar la fila 3. Fila 3. Ahora vamos a ubicar la columna 2. Columna 2. Tenemos fila 3, columna 2. El número donde se intersecta tanto la fila 3 con la columna 2, ese es mi elemento 3,2. ¿Quién es ese elemento? El 6. Ahí ya tengo el elemento 3,2 de mi matriz A. Espero que esta parte la hayan comprendido muy bien porque ahorita van a tener que aplicar. Les voy a enseñar un ejercicio donde van a tener que hacer esto, la ubicación. Entonces, continuamos. Y vamos a ver lo que es la igualdad de matrices. Dice, dos matrices A y B son iguales si y solo si tienen el mismo orden, M por N. Recuerden que M es para referirse a las filas y N para referirse a las columnas. Dice, y sus elementos correspondientes también deben de ser iguales. O sea, nosotros vamos a tener, si tenemos una matriz 2 por 2, la otra también tiene que ser 2 por 2. Pero que si en la matriz A, por ejemplo, tiene los valores del 1 al 6, por ejemplo, y lo tiene de forma ordenada, vamos a decirlo así, ambas igualito, la posición de los números. O sea, si nosotros tenemos una matriz 2 por 2, por ejemplo, y tenemos tanto A como B, 2 por 2, y tenemos una organización de los números del 1 al 4 en el mismo orden en ambas matrices, pues esas matrices son idénticas, son iguales. Se dice eso. Entonces, aquí le dice que esto es que los elementos de A, de la matriz A, y los elementos de la matriz B, pues son iguales. Tanto en cantidad como en los valores que tienen esos elementos son iguales. O si son objetos, lo que sea que fuese, tienen que ser iguales. Eso nosotros lo vamos a ver ahora entonces. Miren, por ejemplo, aquí tenemos estas dos matrices y dicen que son iguales. ¿Qué ustedes observan aquí? Miren, por ejemplo, aquí yo tengo una aquí. Parece dos términos, ¿verdad que sí? Muy bien. Y aquí simplemente tengo uno solo. Ustedes me dirán, pero no son iguales. Aquí que tengo un 5, aquí tengo un 5, sí son iguales. Aquí tengo un -7 y aquí tengo un -7, también son iguales. Tengo dos términos más aquí, y más 3, y aquí tengo 9. ¿Qué sucede aquí?
Hay términos que sí son iguales. Si se dan cuenta, también tenemos el mismo orden. Es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Aquí también tenemos 2 filas y 2 columnas. Son iguales en orden, pero si nos damos cuenta en los elementos, ¿qué pasa? Hay un problema en los elementos. Pero vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, determina los valores de las variables para que las dos matrices sean iguales. Oigan, ¿qué me piden a mí? Igualar, porque para yo poder determinar si son iguales, tengo que aplicar igualaciones aquí. Vamos a ver de qué trata esto. Tengo aquí mi matriz, o mis matrices las tengo ahí una del lado del otro. Vamos a ver qué paso debo seguir. Paso 1, confirmemos el orden. Como puede observar, ambas matrices tienen 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, tienen el mismo orden, lo que le decía ahorita. 2 filas, 2 columnas. 2 filas, 2 columnas. Por lo tanto, tienen el mismo orden. Puede ser de que sean iguales, ¿verdad que sí? Dice lo siguiente. Vamos a igualar los elementos correspondientes de cada matriz. Esto quiere decir que el elemento A1,1 de la primera fila debe ser igual al elemento A1,1 de la segunda matriz. Veamos. La primera matriz, si ubicamos el primer elemento A1,1, tenemos 2x menos 1. 2x menos 1. Vamos a ver entonces qué pasa en la segunda matriz. En la segunda matriz yo tengo que la 1,1 es igual a 3. Es igual a 3. ¿Son iguales o son diferentes? Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes después. Entonces dice, entonces se debe cumplir que A1,1 es igual a A1,1. Por lo que sustituimos cada elemento por su valor y tendremos el primer valor, 2x menos 1 igual a 3, porque lo igualamos con el elemento A11 de la segunda matriz. 2x menos 1 de la primera matriz igual a 3, que ese es el elemento de la segunda matriz. Igualamos esto para ver entonces qué sucede aquí. Ya yo sé que en la segunda matriz eso es 3, pero yo debo de buscar entonces cuánto vale este valor aquí, desconocido, para que también este valor sea 3 y así se pueda convertir en un valor idéntico al que tengo en la segunda matriz. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. A la hora de igualar, esto se convierte en una ecuación, ya no son simplemente dos términos, es una ecuación porque está igualada. Vamos entonces a ir aplicando lo que necesitamos. Como es una ecuación, yo debo de tratar de despejar a mi variable x. Del lado que tengo a la variable x tengo un menos 1. Tengo que ir tratando de despejar a x. Como tengo este menos 1 aquí, ¿qué yo voy a hacer? Voy a aplicar más 1 de este lado y voy a aplicar más 1 de este lado. Recuerden la balanza. Si aplico un más 1 de un lado, lo aplico del otro. Si multiplico por 4 de un lado, multiplico por 4 del otro. Si divido entre 2 de un lado, divido entre 2 del otro. Siempre una balanza en las ecuaciones para que no se alteren. Eso ténganlo siempre pendiente. Entonces, para que no se altere mi ecuación, hice este procedimiento. Recuerden que el objetivo es yo dejar a esa x solita e igualada ya a su valor final. Entonces, tengo que hacer todos los procedimientos posibles. Si resto menos 1 más 1, eso me da 0. Por lo tanto, simplemente de este lado me queda 2x. Si sumo 3 más 1, eso me va a dar igual a 4. Todavía de este lado tengo un 2 que acompaña a x. Se están multiplicando. ¿Qué debo de hacer? Voy a dividir entre 2 ambos lados de la ecuación. Recuerden, para no alterar mi ecuación. Divido entre 2, porque a la hora de yo dividir entre 2, 2 entre 2 me va a dar 1 y simplemente entonces me va a quedar x sola. Pero entonces eso a consecuencia tengo que dividir 4 entre 2. Aquí me va a quedar x y 4 entre 2, eso me va a dar igual a 2. Ya yo sé entonces que para que aquí pueda estar un número 3, x vale 2. Si yo multiplico 2 por 2 son 4, comprobando mentalmente, y 4 menos 1 es igual a 3. Por lo tanto, yo puedo decir que sí, eso es cierto, x es igual a 2. Y ahí ya yo sé qué debo de hacer para poder igualar a esas matrices.
Continuamos. Comprobé ya los primeros términos, tanto de la matriz 1 como de la matriz 2. Y vamos entonces ahora a analizar el elemento 1,2 de ambas matrices. Recuerden, el elemento 1,2 estaba localizado en la fila 1 y en la columna 2. Dice, se puede observar lo siguiente. Dice que A1,2 es igual a 5 en la primera matriz, aquí donde está, fila 1, columna 2. Y también el otro elemento de la segunda matriz es igual a 5 también. Están igualados. Ya ahí me queda poca cosa que hacer. Por lo que ambos términos son iguales y no hay variables que determinar, esto se quedará así ya que cumplen con la igualdad. Ellos dos cumplen con la igualdad. Seguimos. Ahora analizaremos los elementos A2,1 en ambas matrices. Vamos a observar que en la primera matriz A2,1 es igual a menos 7. Mirenlo ahí donde está, menos 7. Y en la segunda matriz, también en esa posición tenemos que el valor es menos 7. Ya sabemos que cumplen con la igualdad porque ambos son iguales. Por lo tanto, ya analicé esa parte y he terminado. Continuamos y ahora vamos con el elemento A2,2 de ambas matrices. Tengo en la primera matriz que ese elemento va a ser igual a Y más 3. Recuerden que ese elemento está en la fila 2, columna 2. Vamos con la segunda matriz. Dice que es igual a 9. Miren ahí dónde está. Igual a 9. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí no se cumple todavía la igualdad. Por lo tanto, tenemos que igualar ambos términos para poder entonces determinar el valor de la variable que tenemos ahí. Igualamos con los términos de la primera matriz de ese elemento con el elemento de la segunda matriz. Recuerden, miren que están en la misma posición, pero en diferentes matrices, pero ellas tienen el mismo orden, por lo tanto lo puedo igualar. Entonces igualo Y más 3 igual a 9. El objetivo aquí es dejar solo a Y igualado a su respectivo valor. Entonces de este lado yo tengo más 3, entonces aplico menos 3 en ambos lados de la ecuación. Resto. Aplico el opuesto de 3, que es más 3. Entonces de ambos lados. Si realizo un 3 menos 3, eso me va a dar 0. Si realizo un 9 menos 3, eso me va a dar por igual a 6. Por lo tanto, Y es igual a 6. Para que esa ecuación sea igual a 9, yo debo de sustituir a Y por 6. Si yo sustituyo a Y por 6, diría entonces 6 más 3, y 6 más 3 es igual a 9. Por lo tanto, ya aquí tengo el valor que necesito para decir que esas dos matrices son iguales. Dice, en conclusión, para que ambas matrices sean iguales, los valores de las variables deben ser X igual a 2 aquí arriba y Y igual a 6 aquí arriba. Si ustedes sustituyen a X por el valor de 2, le va a dar 3. Y aquí debajo, si sustituyen a Y por el valor de 6, le va a dar 9. Y ahí entonces podríamos concluir que ambas ecuaciones, o ambas matrices son iguales. Espero que esa parte la hayan comprendido muy bien. Y vamos ahora con otro acápite de su tema de las matrices. Y es la suma y la resta de las matrices de un mismo orden. Cabe destacar que siempre vamos a sumar matrices y a restar siempre y cuando tengan el mismo orden. De lo contrario, que no tengan el mismo orden, esas matrices entonces no están definidas para poder sumarse o restar. Tienen que tener el mismo orden. Dice, dos matrices se pueden sumar o restar si tienen la misma dimensión o el mismo orden. Eso sí, los elementos no necesariamente tienen que ser iguales. Eso sí, no. Lo que simplemente se exige para sumar y restar matrices es que tengan el mismo orden. O sea, una matriz 3×3 con una matriz 3×3 se puede sumar, pero una matriz 2×3 con una matriz 3×3 no se puede sumar porque tienen orden diferentes.
Dice, de otro modo, su suma o diferencia no está definida. O sea, si tenemos matrices con diferentes órdenes, pues ya ahí esa suma no está definida. Si sumamos o restamos las matrices, al sumar o restar sus elementos correspondientes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz 2 por 2 y otra matriz 2 por 2, el elemento A 1,1 con el elemento B 1,1 se van a sumar respectivamente. Eso es establecido entre una matriz A y una matriz B. Sus elementos en cada posición se van a sumar con su igual en la otra matriz en cuanto a la posición. Si sean las matrices en formas genéricas, miren aquí donde la tenemos, la matriz A y la matriz B. Ahí tenemos una matriz de orden 2 por 3 en ambos casos. Eso es lo primero que tenemos que observar. Si tienen el mismo orden, pues no hay ningún problema, pues podemos proceder a sumar o a restar. Dice, para realizar la suma procedemos de la siguiente forma. Miren aquí, colocamos entonces A más B y colocamos los elementos de la matriz A en un lado, el signo de más, y luego colocamos los elementos de la matriz B del otro lado. ¿Qué vamos a hacer con esos elementos? Pues lo vamos a ir sumando. Por ejemplo, el primer elemento A1,1 de la primera matriz con el primer elemento de la segunda matriz, pues esos dos elementos, miren, se van a sumar y van a conformar un único elemento en esa misma posición, en la posición 1,1. Miren ahí donde se sumaron. Así sucesivamente con todos los otros términos. Por ejemplo, el segundo, miren ahí, el A1,2 se va a sumar con el B 2,1. Ese es un error de la matriz, si ustedes se dan cuenta. Pero eso yo lo saqué de su libro. Realmente ahí debe de ir un 1,2 y aquí por igual debe de ir un 1,3. Eso es un error del libro, no se lleven del libro, ni tampoco se lleven de lo que dice ahí. Pero en sí la posición, si tenemos aquí A 1,2, se va a sumar con B 1,2. Mírenlo aquí donde está. Aquí sí está bien. 1,2 y B 1,2. A 1,2, B 1,2. Ese B 1,2 va aquí. No se lleven. Qué bueno que lo vi. Para que así entonces cuando ustedes lo vean en su cuadernillo no se confundan. Miren, 1,2, B 1,2 y A 1,2. Se van a sumar ambos términos y también van a formar un único término en esa posición. La siguiente suma entonces sería con el término A 1,3 y con el término B 1,3. Recuerden ahí, 1,3, no 2,2, 1,3. Entonces, mírenlo aquí donde está, si está bien escrito, 1,3 más B 1,3. Ambos términos se van a sumar y también van a colocarse en la misma posición. Tenemos el término A 2,1 y el término B 2,1, ese sí está bien escrito. Y a la hora entonces de sumarse a ambos, también van a sumar un único término. El A 2,2 y el B 2,2 también está bien escrito. Ambos se van a sumar también para formar un término. Y por último, el A 2,3 y el B 2,3 al sumarse también van a formar un. Al final de ustedes sumar o de restar una matriz, ustedes van a tener una matriz del mismo orden de las dos matrices o de las matrices que se sumaron o se restaron. El mismo orden. Eso no va a variar. Comprendida esa parte, entonces vamos a ver un poco de cómo se realiza la resta. La resta es lo mismo. Vamos a tomar, pero en vez de estar sumando, pues va a estar restando. Vamos a tomar los elementos de la misma posición y luego entonces vamos a colocarlo en la misma posición, pero restándose. El elemento 1,1 de la primera matriz menos el elemento 1,1 de la segunda matriz. Ahí se resta. Acuérdense del error que tiene el segundo término para la matriz B, que es B 1,2 y A 1,2. Ambos términos se restan en la misma posición
Y así sucesivamente entonces con los demás términos de la matriz. Miren ahí donde van apareciendo. Miren donde se van entonces restando. Miren, la matriz 1, la matriz 2, la resta. La matriz 1, la matriz 2 y la resta. Entonces, así se resta y se suman matrices. Recuerden, tienen que tener el mismo orden y a partir de ese orden, pues ustedes realizan las operaciones. Primero es eso lo que deben de hacer, identificar esa parte. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ya no con letras, sino vamos a verlo con numeritos. Algunas personas dicen, ay Dios mío, las letras no las entiendo. Pero vamos entonces a traducir todo lo que vimos allá. Ahora vamos a traducirlo con números. Dice que tenemos que realizar los siguientes ejercicios dadas las matrices. En primer lugar, si es posible. Ustedes recuerdan cómo establecer si eso es posible o no. Simplemente lo que tenemos que observar es si la matriz A, en este caso, y la matriz B tienen el mismo orden. O sea, si tienen la misma fila, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si observamos la primera matriz, tenemos una fila, dos filas. O sea, dos filas tenemos. Si observamos las columnas, 1, 2 y 3. Podríamos determinar entonces que esa matriz es de orden 2 por 3, que tiene dos filas y tiene tres columnas. Observamos la matriz B, tiene una y dos filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, su orden también es 2 por 3. Ya podemos determinar que sí, que tanto la suma como la resta de estas dos matrices es posible. Por lo tanto, prosigo. Vamos primero con la suma de A más B. Miren aquí donde coloqué A más B. Miren la primera matriz y miren la segunda matriz como la coloqué sumándose. Entonces vamos a, miren cómo le coloqué, cada elemento de cada matriz tiene un mismo color. Miren, el primero es negro de la primera matriz y el primero de la segunda matriz también es negro, para que ustedes se den cuenta de las posiciones. Esas son las posiciones que ustedes tienen que sumarlas entre sí. Eso es lo que vamos a hacer. Sumamos las posiciones. 7 más 3, mirenlo aquí donde está, sigue en la misma posición. Menos 1 más menos 4, mírenlo ahí, en la misma posición. 5 más 2, mírenlo aquí. 8 más menos 1, mírenlo aquí. 2 más 1, mírenlo aquí. 6 más 5, mírenlo aquí donde lo tengo. Realizo las operaciones que sean posibles, las demás las dejo interpretadas. Le estoy haciendo así paso a paso para que no se confunda. Después, cuando tenga agilidad, pues usted lo puede hacer la suma como usted quiera. Si eso usted le dio de una vez, pues usted coloque el resultado de una vez. Pero aquí yo lo hago detallado para que ustedes no se confundan. Si sumo 7 más 3, eso me va a dar 10. Si sumo menos 1 más menos 4, recuerden que aquí tengo una multiplicación de signos, tengo que romper ese paréntesis. Más por menos, eso me va a dar menos. Entonces aquí tengo menos 1, menos 4. Lo dejo expresado todavía. 5 más 2, eso me va a dar 7. Lo puedo colocar de una vez. Aquí tengo 8 más menos 1. Multiplico más por menos 1, eso me va a dar menos 1. Entonces tengo 8 menos 1. Aquí tengo 2 más 1, eso me va a dar 3, lo puedo realizar. Y aquí tengo 6 más 5, que me va a dar 11. Ya eso lo puedo resolver. Entonces me faltan esta posición, que es la posición 1,2 y la posición 2,1. Me hacen falta. Entonces vamos a realizar. Si realizo menos 1, menos 4, eso me va a dar menos 5. Y 8 menos 1, 7. Ya ahí tengo entonces el resultado total de la suma de la matriz A más B. Continuamos con la resta. Recuerden que es el mismo procedimiento, lo único que aquí en vez de estar sumando, pues vamos a estar restando. El primer término de la primera matriz menos el primer término de la segunda matriz, 7 menos 3. El segundo término de la primera matriz con el segundo término de la segunda matriz se va a restar. Menos 1, menos 1, menos menos 4. Recuerden que ese menos yo no lo puedo botar, ni puedo botar este tampoco. Por lo tanto, encierro el menos 4 en paréntesis y coloco el menos que me indica ya mi operación. Vamos con el término que está en la fila 1 y en la columna 3. 5 y 2. Por lo tanto, digo 5 menos 2. Vamos con el término que está en la fila 2 y en la columna 1.
es 8 y menos 1. Entonces digo 8 menos, si cierro en paréntesis, menos 1. Continúo con el término que está localizado en la segunda fila, pero en la segunda columna. 2 y 1, los resto, 2 menos 1. Me ubico en el término que está en la segunda fila y en la tercera columna, que es 6 y 5. 6 menos 5. Realizo las operaciones que sean posibles por ahora. 7 menos 3 es 4. Menos 1 menos 4. Menos por menos, eso me va a dar más. Entonces tengo menos 1 más 4. 5 menos 2, 3. Aquí tengo 8 menos 1. Menos por menos, eso me va a dar más. Lo dejo expresado como este, que lo dejé expresado también. Aquí tengo 2 menos 1, que me va a dar 1, y 6 menos 5, que me va a dar 1. Entonces tengo este término y este término que todavía no lo he terminado de desarrollar. Lo termino de desarrollar ya porque puedo. Menos 1 más 4, eso me va a dar 3, que son signos diferentes, se van a restar. Y aquí tengo 8 más 1, que me va a dar 9. Ahí ya tengo entonces el resultado de la resta de mi matriz. Entonces, jóvenes, hasta aquí esta parte. Entonces vamos a ver dónde están los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Miren qué corta ha sido la clase del día de hoy. No tenemos que utilizar los programas. Vamos a buscar miren las asignaciones ahí donde se las tengo, las matrices. Ya esa es la unidad nueva que vamos a estar trabajando. Miren aquí donde están las asignaciones. Primero ustedes tienen esta asignación. Como siempre les digo, está en su cuadernillo, página 33. Y aquí ustedes simplemente me van a responder qué es una matriz en el contexto de las matemáticas, como vimos que la definimos al principio. Y la pregunta número 2, que es ¿cuál es su aplicación? Su aplicación. Entonces, esa es una asignación, ya ustedes saben cómo hacerla, en su cuaderno, o si quieren hacerlo en la computadora, enviarlo desde ahí, subirlo a Drive, compartirme el enlace. Ese es el procedimiento. Esa es la primera. Vamos con la segunda, que es elemento de una matriz. Por eso les dije que tenían que aprenderse los elementos, porque hay una actividad que tienen que hacer. Miren aquí, elemento de una matriz, página 34. Y se da la siguiente matriz A de orden 4×4. Identifique los elementos pedidos. Miren ahí, le piden el elemento A1,2, el A4,2 y así sucesivamente. De esa matriz ustedes entonces lo van a ubicar utilizando el procedimiento que vimos anteriormente. Y el ejercicio número 2 dentro de este mismo apartado dice: a partir de la matriz anterior, establece si los siguientes pares de elementos son iguales o diferentes. Por ejemplo, usted se va a ubicar en el elemento A1,2 y el elemento A2,1 y va a ver si realmente esos elementos son iguales o son diferentes. Entonces te va a decir no, el elemento 1,2 o 2,1, por ejemplo, son iguales, o si no son iguales va a decir no, no son iguales. Entonces te va a determinar esto y va a dar esa conclusión. Ya sabemos cómo determinar si dos elementos son iguales. Simplemente tenemos que observar si en esa posición el elemento, en este caso el número es igual o los números son iguales. En la tercera parte dice colocar el orden de las siguientes matrices. Recuerden que el orden de las matrices se identifica el número de fila y el número de columna. Por eso tenemos M por N. Por ejemplo, una matriz que tenga dos columnas, que tenga dos filas y dos columnas, eso es una matriz 2×2. Una matriz que tenga dos filas y tres columnas, eso es una matriz 2×3. Siempre se toma en cuenta primero, en primer lugar, siempre el número de filas. Y luego del número de filas, entonces se multiplica, se establece como una multiplicación por el número de columnas. Si tenemos dos filas, 2. Si tenemos una columna, entonces sería 2×1. Dos filas
por una columna, así sucesivamente. Entonces ustedes me van a establecer el orden aquí, en estas 4 que tienen aquí. Esto está en su cuadernillo, ahí en la página 34, lo pueden observar. Vamos a ver qué otra asignación tienen. Yo me trasladé a la página 54 porque al principio de la página donde inician la página 33 no tiene un ejercicio donde ustedes suman y restan, sino lo tiene hasta la página 54. Entonces, ¿para qué esperar a que ustedes sumen y resten si ya ustedes vieron cómo se hace? Entonces aquí les dejé esos 2 ejercicios. Primero van a identificar que sí se puede sumar y restar. Cuando identifiquen eso, entonces van a realizar la suma y luego la resta de estas 2 matrices. Y por último, por esta semana, recuerden que estas son las asignaciones de esta semana, ustedes tienen un apartado reflexivo, vamos a decirlo así. En la página 36 dice cómo puedes aplicar los conocimientos aprendidos, cuáles fueron las dificultades para realizar las actividades, cuáles aspectos mejorarías y también en cuáles temas necesitas profundizar. Ustedes de manera sincera van a responder este foro. Miren que esto es un foro, le van a añadir los debates respondiendo estas inquietudes que tenemos aquí. Esto es todo por el día de hoy. Vamos a dejar de presentar la pantalla. Esto es todo. En la clase de hoy, comparada con las otras, creo que ha sido un poquito más corta, pero yo de igual forma espero de que hayan entendido todo. Si no han entendido alguna cosa, pues simplemente se comunican conmigo por vía el grupo de WhatsApp, y los que están de manera presencial, pues aparte de tener el grupo de WhatsApp, pues pueden preguntarme de manera presencial. Esto que acabo de presentar aquí no es simplemente para las personas que ven las clases desde sus hogares, sino que esto es lo mismo que estamos desarrollando también en clase presencial. Esto mismo que tenemos aquí, esa asignación, esa misma van para los muchachos de manera presencial y es de esta semana. Y todo lo que ustedes vieron aquí, pues eso mismo se le va a presentar a ellos en el transcurso de esta semana. Ustedes pueden organizarse, los que están de manera presencial, y ver el video y a partir de ahí entonces hacer sus asignaciones. Para mí es un placer como siempre. Se me cuidan muchísimo y nos vamos a ver para una próxima. Se me cuidan.